Economía política. La expresión economía política fue introducida por primera vez por Antoine de Montchrestien en 1615, y se utilizó para el estudio de las relaciones de producción, especialmente entre las tres clases principales de la sociedad capitalista o burguesa: capitalistas, proletarios y terratenientes. En contraposición con las teorías de la fisiocracia, en las cuales la tierra era vista como el origen de toda riqueza, la economía política propuso, primero con Adam Smith, la teoría del valor trabajo, según la cual el trabajo es la fuente real del valor. Al final del siglo XIX, la expresión economía política fue paulatinamente abandonada por el término economía, usado por quienes buscaban abandonar la visión clasista de la sociedad, reemplazándola por el enfoque matemático, axiomático y no valorativo de los estudios económicos actuales, y que concebía el valor originado en la utilidad que el bien generaba en el individuo. Actualmente, el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la sociología, la antropología, el derecho y la ciencia política para entender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Dentro de la ciencia política, el término se refiere principalmente a las teorías liberales, marxistas o de otro tipo que estudian las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados. La economía política internacional es, en cambio, una rama de la economía a la que le concierne el comercio, las finanzas internacionales y las políticas estatales que afectan el intercambio internacional, como las políticas monetarias y fiscales. Conceptos centrales de la economía política. La economía política estudia las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva, particularmente aquellas relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y entre quienes no los poseen. La economía ortodoxa, o del valor subjetivo, se enfoca en los precios y ve la producción y el consumo como efectos de estos, y, en cambio, la economía política ve la actividad económica como el resultado de las necesidades de supervivencia y reproducción del ser humano articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnico-científicas y culturales. La división entre valor de uso y valor de cambio, distinción establecida con claridad por Karl Marx en El Capital, establece una separación entre lo que hoy es conocido como valor y precio. Desde la perspectiva de la economía política, el valor es la expresión del trabajo incorporado a la mercancía y el precio es la tasación de ese valor que hace el mercado. Estas categorías contrastan con la total identificación del valor con el precio en las escuelas del valor subjetivo. El intercambio privado se produce en el mercado y está basado en un marco legal que valida la propiedad privada. Este sector se denomina sector privado. Cuando el gobierno interviene en la economía de mercado, a través de políticas o de intercambios directos, se denomina sector público. Fundadores de la economía política. Los fisiócratas consideraban que la única actividad económica es la producción agrícola o de materias primas. Se puede llegar a decir que Tomás Moro fue un adelantado con su obra, Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal. Disciplinas relacionadas con la economía política. 1. Antropología. 2. Ciencia política. 3. Comunicación. 4. Filosofía. 5. Historia. 6. Economía. 7. Derecho. 8. Ecología. 9. Nueva economía política. 10. Psicología. 11. Relaciones internacionales. 12. Sociología. Paradigmas generales de la economía política. Las grandes escuelas de la economía política se dividen principalmente en dos paradigmas: el paradigma de la distribución y el paradigma de la producción.
Estos paradigmas pueden estar relacionados, particularmente en los extremos. Las teorías basadas en el paradigma de la distribución discuten fundamentalmente sobre cómo deben distribuirse los costos y beneficios sociales, así como los costos y beneficios del capital. Algunas de estas teorías son anarquismo, liberalismo, conservadurismo, socialismo y comunismo. Las teorías enmarcadas en el paradigma de la producción se preocupan por los fundamentos y las bases sobre las cuales la sociedad decide qué producir y de qué forma. Algunas teorías de este paradigma son el individualismo, el comunitarismo y el colectivismo.